Cada tarde le hacemos un zoom a las noticias. A esta hora empieza Zoom al Día, para el desarrollo de las noticias y el análisis de la jornada. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Café Buen Día, el café que te hace tener un buen día. Y Purple Maize, la bebida de maíz morado que refresca tu lado natural. Comenzamos. Que ya está conectada, tenemos una gran audiencia a esta hora, viernes. No se te escucha nada, se escucha la música. No te puedo creer, en serio. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, Fabri, bueno, el día de hoy, ya lo sabía la audiencia de alguna forma, porque durante varios días hemos estado comentando de esta década. Esta ha sido una década ganada digamos, del ejercicio profesional de un hombre, de un periodista, de un amigo al cual yo quiero muchísimo, que es Fabrizio Vela. Se ha ganado a pulso cada cosa que ha conseguido en la vida. Lo he visto desde ser un buen esposo, un abnegado padre, un profesional a carta cabal, un caballero, un traviesín en el fútbol, ¿no? Un bebedor de esos discretos, de esos amables, de esos tranquilos, ¿no? Que se toman 4 tragos y no están buscando ahí agarrarse a puñete con nadie. No, un señor, a carta cabal. Y me honro ser tu amigo, mi querido Fabri. Realmente, ya te lo he dicho muchas veces y creo que esta es una más, pero creo que en este momento en que llegas a culminar, no culminar, pero sí llegas a cimentar un espacio que se ha construido todas las mañanas con mucho trabajo. No es nada fácil levantarse a las 4:30 de la mañana, preparar un noticiero y estar al aire muy temprano en la mañana mientras uno abre el ojo. Tú ya has despachado a 2 entrevistados. Mi querido Fabri, te felicito por estos 10 años de A Primera Hora, que tengas muchos más éxitos. Y nada, con esta pequeña canción queríamos manifestarte nuestro cariño y nuestro respeto. Qué barbaridad, flaco, qué barbaridad, me abrumas. Me abrumas, flaco, Dios te pague, de verdad. Abrazos para todos, gracias, gracias. Hoy ha sido un día distinto, un día diferente, un día en el que realmente he sentido mucho afecto, mucho cariño. He sentido que la gente me ha acompañado, que la gente me ha felicitado, que la gente ha tenido la gentileza de conversar conmigo, de sumarse. Por cierto, flaco, súbele un poquito más tu volumen. El mío está mucho más alto que el tuyo. Súbele un poquito más tu Yo volumen. acabo de subir más bien el tuyo y voy a subir El mío está altísimo. El mío está altísimo. Yo lo acabo de comprobar en la transmisión. El mío está bien alto. El tuyo está bastante bajo. O sea, hay una diferencia entre el mío y el tuyo. Voy a subir aquí. Sí, sí, sí. Tranquilidad, tranquilidad. Ahí, hola, hola, hola. Ahí está. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos con una muy buena ganancia. Qué raro. Desaparecí de la transmisión y volví a aparecer. No le paren bola a ese negro que está ahorita apareciendo, ¿no? No le paren bola. Ahí me escuchas, negro soy yo. Ahí me escuchas creo que mucho mejor. Yo te escucho bien. Yo te escucho bien. Bueno, primero agradecerte, flaco, por esas generosas palabras. Las hago mías. Dios te pague, José Antonio. Yo contigo tengo una relación de amistad que data desde hace muchos años. Yo siempre soy grato con los amigos, con los colegas que han sido parte de mi carrera, que me han impulsado en varios aspectos de mi carrera, en varios tramos de mi carrera. Varios de ellos siguen siendo buenos amigos, algunos probablemente ya no los he visto en el curso del tiempo, pero de verdad, hoy es un día especial para mí y yo te agradezco que lo hayas relevado. Hoy es un día especial para mí porque hoy hemos cumplido 10 años con A Primera Hora, que es
tal vez mi proyecto comunicacional más importante. Eh, una década al aire a través de un medio de comunicación que me dio la oportunidad de hacer periodismo, cuyos propietarios, sí es una cosa de locos, ¿no? Los propietarios de Radio Majestad o de Majestad Radio nunca me han limitado, nunca me han dicho no hables de tal tema o habla de tal tema porque mi enemigo es tal persona, o entrevista a fulano pero no entrevistas a Mengano porque Mengano es enemigo de la persona que es mi pana o la persona que nos auspicia. Yo debo decir que los directivos de Radio Majestad han sido absolutamente abiertos, yo destaco mucho eso. Lo dije en la mañana y permíteme, Flaco, utilizar este espacio, esta trinchera para agradecer públicamente todo el afecto, el cariño, la confianza de la familia Campos, de don Hermel, que en paz descanse, que no está más entre nosotros, al igual que su hijo Santiago, uno de sus hijos, de doña Lucy, doña Lucy Tobar, que es la cabeza de todo el grupo de la familia Campos, de Unión Soberana. Doña Lucy hoy tuvo palabras de mucho cariño para quienes habla, para el equipo de A Primera Hora, de Andrés, de Freddy Fabián, de Diego, que son sus hijos, los hermanos Campos, de Fabián Custode, a quien yo aprecio y quiero muchísimo, porque fue a través de Fabián Custode, y aquí una anécdota, ¿no?, que tú la recordabas antes de empezar este espacio. Cuando yo dejé Francisco Estéreo, yo tenía un programa muy exitoso, estaba bastante bien el programa de noticias en Francisco Estéreo, pero hubo un cambio en la dirección de la radio y, digamos, la dirección de la radio consideró que quería buscar otros derroteros en el ámbito de noticias. Yo salí de la radio y yo conversé con José Antonio en aquel tiempo y le dije, quiero una radio porque yo amo hacer radio. Yo era reportero de televisión, pero toda la vida he amado hacer radio. Y le pregunté a José Antonio, oye, ¿tienes algún enlace con Majestad? Y José Antonio me dice, yo me llevo con Fabián Custode. Y yo le dije a José Antonio, a ver, en Majestad tienen noticiero de 7:30 a 9 de la mañana. ¿Por qué no les sondeas a ver si podemos hacer un espacio de 6 a 7:30? Porque todas las radios empiezan con los noticieros a las 6, con el encendido. Y fue el Flaco el que me sirvió de enlace, porque yo no conocía a Fabián Custode, fue el Flaco que sirvió de enlace con Fabián. Fabián me recibió y bueno, debo decir que la negociación duró, creo que 10 minutos, porque ya estaba encaminada la cosa. Muy ejecutivo. Sí, no dijo, déjame ver, déjame pensar, que no sé qué. Fabián me dio la oportunidad en ese momento, planteé una propuesta con Ana María Roure, con Alexis Moncayo, con ellos empezamos el programa. Con Alexis estuvimos 9 años, con el contertulio estuvimos 9 años haciendo el programa. En el camino tuvimos, obviamente, amalgamamos el equipo en varias etapas. Estuvo Ana María Roura, que luego se fue a Francia. Estuvo Pamela Romero, estuvo María Gracia Costa, María Fernanda Navas, Sofía Lara. Finalmente empezamos a generar el proyecto Alexis y yo, hasta que finalmente Alexis el año pasado decidió buscar otros horizontes, que es legítimo cuando digo, tú en la vida llegas y dices, bueno, he cumplido un ciclo, decido dar un paso al costado porque lo mío es otra cosa. Yo entiendo que esa fue la decisión de Alexis, con quien teníamos un equipo realmente amalgamado. Y claro, Silrat Tras la Viña, que se sumó en febrero de este año, en el último tramo de febrero, al equipo, pero claro, la pandemia de alguna manera nos obligó a reinventarnos. Pero bueno, 10 años el día de hoy, créeme, José Antonio, y permíteme, por favor, y quiero pedirles disculpas a los internautas por decirlo, ¿no? Hoy he sentido un cariño espectacular de la gente. Perdón que lo diga, pero hasta tendencia de Twitter fui en la mañana, ¿no? Con tantos saludos, tantas felicitaciones. Ahí está, de verdad, Dios les pague, Dios les pague. Justamente al aire estamos publicando, ¿no? Fabricio Vela en la mañana fue tendencia en Twitter, ¿no? 13.800 tweets, ¿sí? Una barbaridad. Con el nombre de Fabricio, ¿no? Es increíble y déjame decirte una cosa, en un momento del día, fuiste la segunda tendencia en el país. Claro, solo te ganó María Paula Romo, ¿no? Y no necesariamente por la captura de alcaloides, te ganó porque le están pidiendo el juicio, están pidiendo que se desempolven los juicios. Sí, de verdad, yo hoy he tenido un día, de verdad, hoy he sentido que he tenido un día muy especial.
he tenido un día extremadamente especial y he sentido el afecto de la gente, de aquellos que me critican también, que no coinciden tal vez con mi posición editorial, pero que me escuchan. Yo siempre he dicho y lo dije la semana pasada, José Antonio, a mí me pueden decir lo que sea, lo que sea, lo que sea. Y pueden criticarme de lo que sea, pero a mí me pueden decir ni corrupto, o sea, no soy un ladrón, ni me pueden decir incoherente. Trato de ser coherente y trato de mostrar esa coherencia, aunque pueda estar equivocado, porque soy un ser humano y me puedo equivocar. Yo creo que mucha de la gente que tal vez no coincide conmigo, pero me escucha, valora aquello. Y hoy he recibido mensajes, por ejemplo, de gente que tiene una postura distinta a la que yo pienso, pero que me escucha y me felicita. Y yo de verdad agradezco eso. Agradezco porque además esos 10 años en la primera hora siento que también nos ha permitido, José Antonio, explorar otros espacios como este espacio, que una buena tarde por iniciativa tuya, Flaco, yo lo dije hace pocos días, a mí no se me ocurrió, se te ocurrió a ti, hagamos un espacio digital y mucha de la gente que nos escucha en la mañana, que me escucha en la mañana, también me escucha en la tarde, no se escucha en la tarde en este caso, y de verdad yo hoy me he sentido querido, me he sentido mimado, me he sentido, de verdad, me he sentido respetado. Yo les agradezco, de verdad, estoy muy emocionado, créeme, estoy emocionado, muy emocionado por las muestras de cariño el día de hoy. Para conmigo, para que todo el equipo que hace a primera hora, para con mi gente, la coordinación, la parte de producción, toda mi gente, que además es parte de Primera Plana, de verdad, Dios les pague porque hemos llegado gracias a ustedes, queridos oyentes, queridos internautas, hemos llegado a completar una década al aire y yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante. Además, se vienen cosas, se viene la campaña política, se viene una transición gubernamental y allí es cuando hay que ver la postura de los medios de comunicación y de los periodistas. De verdad, Dios les pague y Flaco, gracias por ese recibimiento que casi me haces llorar, por Dios. ¡Qué barbaridad! ¿Ah? Oye, Antes de empezar, obviamente quiero alertar, antes de empezar, Flaco, quiero alertar que hoy estaremos hablando, no se pueden perder esa entrevista, no se la pueden perder. Hoy va a estar con nosotros Edison Miño. Algunos dirán, ¿y quién es ese? ¿Quién es Edison Miño? ¿qué es un Bueno, quiero contarles que Edison Miño, epidemiólogo? Edison ¿Qué Miño, es? es un comunicador social, es un periodista Un cronista que de ha parlamentario, testiguado ¿no? desde su condición de comunicador y de cronista parlamentario una serie de sucesos en el Congreso Nacional. Él estuvo en primera línea cuando le lanzaron el sinicerazo de Ajic, cuando lo patearon en el piso a Maguad y a Vladimir Álvarez. Es un libro abierto y lo he invitado porque hace pocos días Edison Miño se jubiló. Y qué rica que va a ser la charla, así ¿Cuántos que les invito a que años? nos acompañen en esa ¿Cuántos charla. años habrá Eso estado? le Unos vamos a 30, preguntar porque treinta no y estoy cinco años claro. fácil, ¿no? Debe ser, le vamos a preguntar a Edison y recordar a nuestra audiencia, obviamente, Flaco, ya tiene su tacita. Ya, ¿Dónde está su hermano, tacita? aquí está. La tacita de café buen día, delicioso, exquisito café buen día. Aquí yo también tengo mi casita, mi tacita que es térmica de café buen día, ¿ah? Para disfrutar el cierre de la jornada de este viernes, querido Flaco. Y acompañando la celebración, por supuesto, ¿no es cierto? Oye, Sí. el día de hoy, y permíteme ya para cerrar esta larga introducción que bien merecida te la tienes, me he acongojado también por la cantidad de mensajes de colegas periodistas que sin ningún tipo de posturas, ¿no? Porque a la final en esta profesión uno en algún momento se le pueden elevar los pies del piso y porque sales en la tele o porque sales en la radio o tienes un espacio, ya no guardas esta relación tan hermosa que es la amistad con alguno de los colegas, ¿no? Esos colegas con los cuales hacías plantoneras de 4 o 5 horas, ¿no? Que te compartías absolutamente todo y eras generoso incluso para compartir información, noticias y parte del entendimiento que en muchas fuentes no todos los periodistas teníamos grandes destrezas. Yo te lo he comentado en algún momento, cuando me mandaban a la Asamblea Nacional yo cruzaba los dedos, decían, no, ¿por qué faltó el Fabricio Vela? ¿Yo qué tengo que hacer? Y claro, yo he encontrado en periodistas siempre la generosidad, mira tú, y esto lo quiero rescatar, porque ocasiones en los últimos años siempre nos han tildado como un poco más como una especie de perros sarnosos, ¿no? A los periodistas, no a todos, pero casi a todos.
Pero Así tenía que ser. el periodista no es dueño de medios, el periodista simplemente es un obrero de la comunicación, va, recoge la información, la procesa y la comunica. Básicamente hace eso. Yo he encontrado grandes personas, entre esas tú, que han tenido la generosidad de explicarme cómo funcionan cierta clase de cosas, entre esas la dinámica parlamentaria. Este, Así que nada, yo leía el día de hoy las muestras de generosidad que han tenido muchos colegas contigo, hombres, mujeres, periodistas, digamos, ya mayores, periodistas jóvenes, políticos, gente de todos los sectores, ¿no? Y todos con mucho cariño y respeto, y había un sitio común, saludaban tu profesionalismo, tu pluralidad, ¿no? Y en esta palabra de profesionalismo la matizaban muchas veces con el hecho de no ser un abanderado en todos estos 10 o más años que has tenido o que tienes en la comunicación, de haberte inclinado, como vemos hoy, a tantos periodistas que ya se pasan al lado oscuro a veces de la militancia en los partidos, Al ¿no? lado oscuro de la fuerza. Al lado oscuro de la fuerza. Claro, claro. Hay una delgada línea, José Antonio, entre el periodista que ejerce su libertad de expresión, que es legítimo, y yo aquí, José Antonio, permíteme decírtelo, y yo le he dicho varias veces, yo no creo en la imparcialidad. ¿Vale? Yo le he dicho a mi gente, a la gente que me escucha, a la gente que me sigue, que comparte conmigo cada día, no coman el cuento de la imparcialidad, porque eso no existe. Uno obviamente tiene una visión, ¿ya? Uno no es que es un sujeto apolítico, eso no existe. No existe, no hay forma. Uno no es imparcial y no puede ser imparcial. Tampoco puede ser objetivo, porque la objetividad puede ser subjetiva, José Antonio, que son términos que a veces se utilizan, dicen alguna gente, ese periodista no es imparcial, ese periodista no es objetivo. No, es que no podemos ser objetivos ni imparciales, pero sí serios, sí plurales, sí rigurosos, sí argumentados, y eso que hemos procurado hacer. Y hay una delgadísima línea entre esto que estoy señalando, José Antonio, el ejercicio de la libertad de expresión con el ejercicio de la militancia. Hay una Ahora, delgadísima línea. ahora, Créame, a mí me pueden decir lo que sea, pero no me pueden decir a mí que yo soy militante. Ya, yo milito con mis convicciones, con las mías. Hay, por ejemplo, convicciones, José Antonio, que son irrenunciables desde mi propia visión, son irrenunciables. Pero políticamente yo no soy militante. Y yo en mis espacios, ni en mi cuenta Twitter, que es mi cuenta personal, que nadie tiene por qué regularme, ni siquiera ahí van a encontrar un ápice de militancia de mi parte. Yo soy así. Así como soy en el Twitter, soy aquí en primera plana, soy en la primera hora y soy en mi vida diaria. Y mis amigos, la gente que está cerca de mí, sabe que es así, José Antonio. sí, 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 de alguna forma eso se ha ido construyendo y no es simplemente un gran titular para quedar bien con alguien. Este, mm, sí, y tú hablabas de esa línea delgada, ¿no? Y al final del día también somos seres humanos, ¿no? Y yo, por ejemplo, que digamos he estado alejado mucho del reporterismo de calle y del periodismo como tal, y me he dedicado más a la construcción de programas, a la parte de la producción, el armaje de los programas desde la parte de atrás. No he sido muy activo yo en mis cuentas, las tengo obviamente, pero no he sido muy activo para informar de manera permanente o dar mi opinión respecto a uno u otro caso. Y desde que estoy en este espacio he vuelto a agarrarle el ritmo y el espacio en las redes, en el Twitter sobre todo, se han convertido digamos, en el espacio donde yo puedo de alguna forma dar mi opinión sobre alguna cosa que me parece que merece una opinión mía personal. Siempre con respeto, siempre con altura, sin estar hablando de más, ni endilgando algún delito, ni utilizando una palabra por demás, pero sí poniendo el dedito en la llaga, porque hay cosas que digamos, pasan en la política eh, que en ocasiones se hacen con un doble sentido, y ese doble sentido o esa doble intención hay que señalarla, al menos desde mi opinión. No intento Sí, convencer al mundo, simplemente es una manera de decir lo que yo pienso en un espacio que está diseñado justamente para aquello. sí, de acuerdo. Oye, una de las personas de la cual al menos no vi ningún mensaje, pero me acaba de escribir, el amigo Daniel Montalvo, gracias, gracias, Plumito, gracias.
tú sabes cuánto te queremos, nos envía un saludo. El coleguita, el coleguita. Sí, abrazos al Dani, que es pana, es buen amigo, es un tipazo, ¿no? Yo lo quiero muchísimo a Daniel. Igualmente algo, dice, está ahorita mismo en sintonía de Facebook. Gracias de verdad al doctor, conocido como el Ayuyas, ¿ah? ¿Sabes por qué le dicen al doctor Cristian Hidalgo Ayuyas? No. Ah, ¿No? oriundo de la provincia de Cotopaxi, cuya capital es Latacunga. El Ayuyas. Ok. Abrazos al Cris Hidalgo, él entró a TC cuando yo todavía estaba en TC, ¿no? Que es mi casa amada, ¿no? Yo como extraño y como quiero ese canal. De verdad que es probablemente ahí cumplí una de las mejores etapas de mi vida. O sea, de mis 28 años de carrera periodística, Flaco, yo creo que mis 12 años en TC y mis 10 años en Majestad han sido lo más enriquecedor profesionalmente hablando para mí en lo personal. Uh-huh. Y quiero trasladarles a ustedes, con todo respeto a la audiencia que nos está siguiendo, no es inmodestia ni mucho menos, pero permítanme por favor destacar aquellas posibilidades que tenemos para formarnos, para crecer, para superarnos, para hacer periodismo. Yo estoy muy agradecido con ustedes de corazón. Vean, a todos ustedes les llevo aquí, en el corazón. Muchas gracias. No, tranquilo. Oye, y claro, con Cristian, yo no he tenido la oportunidad de trabajar, he visto obviamente su trabajo, sé que es un profesional, un caballerito también. Ibis me ha hablado muy bien de él, por ejemplo, ella sí ha coincidido en TC. Yo he pasado por todos los canales, menos por Teleamazonas y por Ecuador TV. En estas dos estaciones no he trabajado, en las demás sí. Con Daniel Montalvo coincidimos en TC y también coincidimos en Gama. Y en otros espacios, ¿no? Pero sin lugar a dudas lo que te deja la profesión es justamente eso, ¿no? Grandes amigos. Y coincido contigo, ¿eh? Para mí TC Televisión es quizás el lugar, no sé si porque yo inicié en la televisión, en TC Televisión, pero me formé ahí, hice carrera ahí, logré algunos objetivos ahí, formé gente, me formaron, y guardo un gran cariño, ¿no? Hasta ahora por ahí me sigo viendo con los camarógrafos, con los editores, con la gente de operaciones y siempre hay este cariño, ¿no? No se diga con María Belén Lor, que hace poquito estaba hablando con ella, ¿no? La condesa de Monteserrín, le digo yo, ¿ah? La jefa querida, la jefa querida. Por cierto, y con esto vamos cerrando porque hay mucho para hablar antes de la entrevista con Edison. La idea es seguir creciendo. Estos 10 años de Primera Hora son solamente un paso, un peldaño. Hemos implementado Primera Plana, Suma al Día, que es un producto de Primera Plana, y vamos por más. Esa es la idea. De verdad, estamos además agradeciendo las muestras y el interés de gente que quiere auspiciarnos, que quiere generar un músculo económico para este espacio, para nuestra plataforma. De verdad, les agradecemos porque la idea es seguir creciendo. Estamos en Facebook Live como empezamos. Hoy estamos también en YouTube, estamos en Twitter y vamos por más. De verdad, contamos con su generosa sintonía de apoyo, José Antonio. Así es. Bueno, arranquemos ya con la información, mi querido Fabri, antes que nos toque la puerta del invitado. El día de ayer, en las últimas horas de la noche, la Asamblea Nacional pidió la remoción de la ministra María Paula Romo, ¿no? Se reunieron básicamente para censurar al ex legislador Daniel Mendoza, pero al final del día todo se centró en el reparto de los hospitales, tras la publicación en el portal La Posta. Los legisladores involucrados empezaron a señalar que no, que persecución política, que eso es una infamia, que me quieren hacer daño, que en fin, una serie de cosas, ¿no? Hay que señalar que por fin la Asamblea se puso de acuerdo para algo, ¿no? Porque 123 votos, y claro, por ahí escuchaba y leía algunas personas que decían, bueno, la ministra Romo pasó de tener 24 votos en la Asamblea, 24 creo que le dieron cuando la designaron, 34 votos, subió a 123, ¿no? Pero en todo caso no por algo positivo, sino más bien por algo negativo. Ahora, lo que admira y sus razones tendrá, el presidente esta mañana la ha ratificado en el cargo, ¿no? Lo cual obviamente habla de una absoluta confianza. Ella lo dijo ciertamente en una rueda de prensa, invitó a algunos medios
digamos, para comentar sobre la captura de un importante alijo de droga. En mis tiempos, esa clase de entrega siempre las hacía el comandante de la policía, el jefe de la policía judicial, pero de un tiempo aquí los ministros salen a dar las ruedas de prensa cuando se tratan de una importante captura de droga. En esa locución, en esa intervención, la ministra de Gobierno señaló que el presidente le ha mostrado su apoyo y le ha dicho, del ministerio no te vas. Claro, eso fue lo que dijo la ministra. A ver, algunas reflexiones sobre lo que pasó el día de ayer en la Asamblea Nacional. Hubo mucha gente que en redes fundamentalmente festejó la decisión de la Asamblea, hubo otra gente que criticó la decisión de la Asamblea. Los detractores de la ministra destacaron y dijeron, por fin la Asamblea hace algo, que por aquí, que por allá, que ya era hora del pronunciamiento. Vean, hay que decirle a la gente no lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar, José Antonio. Y lo que necesita escuchar y lo que necesita saber es lo que aprobó la Asamblea Nacional, es que lo que aprobó la Asamblea Nacional el día de ayer es una resolución que no tiene efecto vinculante ni obligatorio. O sea, el presidente de la República no tiene la obligación de acatar esta exigencia, porque así le pusieron en la resolución, exigir al presidente de la República la remoción de la ministra de Gobierno. No tiene la obligación, porque es una facultad privativa del presidente de la República nombrar a quien considere como ministro o ministra de Estado. Y la Asamblea no tiene la facultad de decirle, presidente, usted tiene que despedir a tal persona. Esa facultad no tiene la Asamblea Nacional. No, no la tiene, no la tiene. Ergo, la resolución de ayer de la Asamblea no tiene efecto vinculante ni obligatorio. Por eso hoy día la ministra de Gobierno aparece en una declaración de prensa en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en donde dice, el presidente de la República me ha ratificado el respaldo, el presidente de la República está sorprendido por la postura de la Asamblea y a mí la Asamblea está con esa actitud porque yo cometí el pecado de haber perseguido a uno de los suyos. Palabras más, palabras menos, es la postura de la ministra de Gobierno María Paula Romo. ¿Cuál es el camino sobre el cual sí tiene la Asamblea la posibilidad de tomar una decisión respecto de la ministra de Gobierno María Paula Romo? Es el juicio político. No hay otra forma, el juicio político. Pero para que el juicio político prospere, José Antonio, el presidente de la Asamblea Nacional debe disponer que la Asamblea incorpore el Consejo de Administración Legislativa CAL en su agenda el pedido de juicio político que está desde hace algunos meses esperando contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Luego de lo cual, calificado ese pedido, el proceso pasará a la Comisión de Fiscalización. Una vez que pase la Comisión de Fiscalización, si esta mesa legislativa así lo considera, el juicio político, con una recomendación de la Comisión, pasará al Pleno de la Asamblea Nacional y será el Pleno el que tendrá la posibilidad de censurar y destituir a la ministra de Gobierno. Ahora, o sea, lo que yo quiero explicar, José Antonio, y quiero que se entienda, es que la resolución aprobada ayer... termina siendo un exhorto, ¿no? Sí, es un exhorto. No significa nada más. Pero claro, aquí hay una discusión jurídica. ¿Jurídicamente la Asamblea puede exigir que el presidente de la República destituya a la ministra de Gobierno? No, no puede. ¿Políticamente la Asamblea puede pronunciarse? Sí, sí puede. Pero termina siendo eso, un exhorto aprobado por la mayoría, sí, por 123 de 124 legisladores de la República que le dicen al presidente, presidente, remueva a su ministra de Gobierno. Y cuando la ministra hoy dice, yo gozo de la confianza del presidente y el presidente está extrañado, quiere decir que el presidente y el gobierno le están dando una bofetada a la Asamblea Nacional. Eso termina siendo... Bueno, todavía quedan algunos meses y la Asamblea Nacional, si tiene, digamos, si quiere trabajar de manera independiente, digamos, puede empezar a hacer su trabajo, simplemente. No, aquí no ni con dedicatoria ni con nada, ¿no? Ahora, hay varias cosas, mi querido Fabri. El 8 de agosto ya se solicitó un juicio político, se quiso implementar un juicio político a la ministra Romo por el tema de inseguridad. Luego, el 24 de septiembre, otro juicio político por el mal uso de bienes públicos, recuerda ¿sí? Claro. Luego, el 15 de enero,
por el tema del paro, el incumplimiento de funciones. Es decir, le ha sacado el cuerpo a tres intentos de juicio político. Este sería el cuarto. Ahora, yo no sé Claro. digamos, y ahí tú me corregirás, cada juicio político tiene una argumentación, es decir, yo la llamo juicio político por esto. En este punto no es que se va a desempolvar los otros tres porque tenían otros argumentos, sino que se tienen que construir un nuevo juicio político. ¿Es así? Así termina siendo. Así termina siendo. ¿Te parece si Hay escuchamos? que recordar que un primer pedido, José Antonio, un primer pedido no prosperó. Generado por los asambleístas, si mal no recuerdo, Roberto Gómez Alcíbar y Lourdes Cuesta, ambos que pertenecían a la bancada de Creo y pretendían enjuiciar políticamente a la ministra. Ese pedido de juicio político no salió de la Comisión de Fiscalización y por ende no pasó al Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí tenemos otro pedido que está a la espera. Pero José Antonio, o sea, que entienda la opinión pública. La única manera, si el presidente no la destituye, no le pide la renuncia y si la ministra no renuncia porque dice que goza de la confianza del presidente, la única manera de que María Paula Romo deje el Ministerio de Gobierno es por la vía de un juicio político y eso está en manos de la Asamblea Nacional. Yo creo que esto es importante que los ciudadanos comprendan cómo funciona la estructura jurídica y de fiscalización. Ahora, ¿hay antecedentes sobre aquello? ¿Hay antecedentes de que la Asamblea Nacional le haya pedido a un presidente en funciones que retire a un ministro y el presidente ha considerado esa solicitud y él lo ha mandado a su casa o no? Hay un montón de antecedentes que los legisladores le han pedido al presidente de turno y el presidente de turno ha hecho mutis que vino al foro y no les ha parado bola. Claro, al Y yo revés. te voy a decir una cosa, Hay un caso emblemático, ¿ya? En el gobierno del ingeniero Febres Cordero. Uno de los hombres fuertes del ingeniero Febres Cordero era su ministro de gobierno, Luis Robles Plaza, que además ha sido señalado por la familia Restrepo, por don Pedro Restrepo, por su hija, porque él fue ministro de gobierno cuando desaparecieron los hermanos Restrepo en 1988. El Congreso Nacional, no la Asamblea, en ese tiempo era Congreso, el Congreso Nacional destituyó a Robles Plaza. ¿Y sabes qué recoge la historia, flaco? Febres Cordero no acató la destitución y lo mantuvo durante algunos días hasta que finalmente tuvo que ceder y acatar la destitución del Congreso Nacional. O sea, te digo que antecedentes hay, pero que los presidentes, incluso por la no le han querido parar bola a la decisión legislativa. O sea, es complejo Claro. el tema. Ahora, a mí lo que me parece extraño es, no sé si tú recuerdas este episodio en una comparecencia de la ministra María Paula Romo a la Asamblea Nacional, que el día de hoy lo recordó la asambleísta Verónica Guevara, me parece, de las filas de la Revolución Ciudadana, ¿no? Revolución ¿Sí? Ciudadana. Se dijo que en esa comisión, y yo recuerdo, y lo publicamos, la ministra María Paula Romo aceptó, ¿no? Que había recibido recomendaciones de algunos asambleístas para ciertos cargos públicos. Y el día de hoy también la ministra no ha desmentido, es más, digamos, ha dado por cierto que lo que se ha escrito en esos chats es real, Sí. pero que ahí no hay ningún delito, digamos, ¿no? Que no se ha hablado de contratos, de repartos, de toma y de daca. Yo te invito a escuchar lo que dijo el día de hoy la ministra de Gobierno, ¿te parece? Por favor. Ok, vamos entonces con las palabras de la ministra de Gobierno del día de hoy. Póngale bien el audio, ¿ah? Póngale bien el audio. Aquí me lo estoy sacando. Vaya. La Asamblea me ha enviado un mensaje claro el día de ayer. No me perdona Por favor. que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos. Lo volvería a hacer y lo voy a seguir haciendo. Si alguien comete un delito, no importa el cargo que tenga, no importa del partido que sea, el papel de las autoridades es investigar y denunciar. Si conocemos que alguien está cometiendo un delito, el papel de cualquier ciudadano es avisar de esta posible comisión de un delito. Y eso es exactamente lo que hice en este caso, porque en el caso por el que está en este momento siendo procesado penalmente el asambleísta Mendoza junto con un grupo de personas, es un caso del que yo di noticia del delito.
Ha ratificado esta mañana su apoyo, su respaldo y también su sorpresa, su molestia por esta actuación desde el punto de vista de la Asamblea Nacional. Como les he dicho, el presidente esta mañana me ha ratificado su respaldo y su confianza y mientras cuente con ella estaré cumpliendo con mi deber aunque le estorbe a la Asamblea Nacional o a algunos asambleístas en particular. Sobre el tema de eventuales juicios políticos, con o sin resolución. Yo he enfrentado ya 3 juicios políticos. Bueno, ahí estaban las declaraciones de la ministra María Paula Romo. Espérame un segundo porque el amigo Dani Montalvo nos había mandado también un audio. No sé si es lo mismo. No sé si es lo mismo. Bueno, se está demorando un poquito en abrirse. No sé si es lo mismo, pero al final... Debe ser lo mismo. Porque son, digamos, las partes más relevantes de la intervención de la ministra, ¿cierto? Las dos cosas que... Sí, debe ser lo mismo. Debe ser lo mismo, claro. ¿Cómo leemos esta postura de la ministra Romo, Flaco? ¿Cómo le lees tú? Bueno, cuando tú tienes, digamos, si la persona que te nombra está de acuerdo con tu trabajo, Sí, claro. se puede caer el mundo. Digamos, ella está fortalecida en estos momentos, digamos, y convencida del trabajo que viene realizando en el tema junto a la Fiscalía de Detenciones y todo lo demás. Pero al final la pregunta más importante no se la contesta y se le saca cuerpo, es decir, ¿quién repartió los hospitales? Que es la pregunta del millón, ¿no? Sí, o sea, Esa es la pregunta al final del día, yo te decía el otro día, y quiero volver a decirlo, y te preguntaba más que lo aseguraba, te preguntaba, ¿crees tú que el actual gobierno ya podría estarse llevando el título de campeón mundial de la corrupción en el Ecuador? ¿O no? Digamos, con todo lo que ha pasado en los últimos años y meses, sobre todo meses, lo que hemos visto, la cantidad de contratos, que no es 1, 2, 3, no son 10, no son 20, son muchísimos más, donde se ha, digamos, de manera penosa, se ha hecho uso de estos dineros públicos que estaban destinados a la salud para el enriquecimiento de 4, 5 o 10 personas, ¿no es cierto? Con fundas de cadáveres, con medicinas, con pruebas, con todo, o sea, con todo lo que, o sea, ya falta que por ahí salga uno que también en el algodón que se utiliza en los hospitales también hubo sobreprecios, ¿no? Y no me extrañaría. Entonces, con la cantidad de cosas, porque tú puedes decir, sí, yo estoy luchando contra la corrupción. Sí, pero la corrupción se está dando en tu periodo. La corrupción se está dando o se ha dado en estos momentos. La ministra el otro día señalaba que claro, había muchos funcionarios que estaban ahí mucho antes de que ella llegue a ser ministra de gobierno. Y tiene eso como unas pruebas de descargo, ¿no? Porque al final del día, claro, ¿cómo la puedes culpar tú de una cosa si al final ella no estuvo en la posición? Al menos que haya estado, digamos, en la mesa chica, sin ser autoridad y estar al frente de un ministerio. Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, hay algunas cosas adicionales a propósito de las declaraciones de la ministra de Gobierno. La ministra María Paula Romo, en estas horas, ha insinuado, palabras de la ministra Romo, no es interpretación de quienes habla, ni de este medio, palabras de la ministra Romo, ha insinuado que el amigo del presidente Lenín Moreno, su ex asesor, yo no sé si sigue siendo asesor, ¿no? Yo de lo que entiendo, el señor Santiago Cuesta Caputi sigue estando omnipresente en el entorno presidencial, aunque no ocupa un cargo formal. El propio Santiago Cuesta lo ha reconocido en algún momento. Pero bueno, la ministra Romo ha dicho o ha insinuado que Santiago Cuesta podría tener algún papel o algún rol en esto que se ha denominado el reparto de los hospitales. La ministra Romo ha sugerido que se revisen los chats de Daniel Mendoza con Santiago Cuesta Caputi para probar algo y limpiarse ella del bandidograma. Eso ha dicho y lo recogió, déjame ver la fecha exactamente, sí, hoy en la mañana lo recogió el Diario Expreso.
La ministra Romo ha dicho los chats no dicen nada sobre los hospitales. Ha dicho, frente a la pregunta del colega periodista, no está el nombre, solamente dice redacción, no sé quién es el colega periodista que escribe esto, le pregunta, lo que los chats sugieren es que tenía una relación no tan formal como usted, Daniel Mendoza, sugieren que tenía una amistad. Respuesta de la ministra Romo. No es así, no ha existido una amistad. El hecho de que tenga un saludo cordial o coloquial no me convierte en su mentora. Para usar el término que utilizó la Posta, tal vez están confundidos, tal vez se refieren al exministro Santiago Cuesta, que como son muy amigos, a él no lo incluyen en el relato. O sea, advierte que Santiago Cuesta es muy amigo de los colegas de la Posta. Eso es lo que está insinuando la ministra Romo. Y que por eso no y con él lo no hay señala. ningún chat, ¿no? Claro. Es lo que dice, ¿no? Luego le preguntan, todos nos preguntamos quién repartió los hospitales, y la ministra Romo dice, la pregunta está mal planteada. La pregunta es qué delitos se cometieron y quién los cometió. Esto no es un juego de monopolio que alguien reparte hospitales, hoteles, trenes, son delitos. Perdóneme, y aquí permíteme, José Antonio, hacer un añadido. A ver, aquí la pregunta no está mal planteada. Perdóneme, pero la pregunta no está mal planteada. Ministra Romo, autoridades de gobierno, la pregunta no está mal planteada. La pregunta del millón es saber si es que hubo reparto de los hospitales. Si los hubo, porque está claro que parece que sí hubo. Ya, en Guayaquil está claro que hubo, porque de lo contrario, el señor Daniel Salcedo Bonilla no hubiese accedido a contratos, el señor Abdalá Bucarán no estuviese omnipresente en esos contratos, el señor Alo Bucarán Puley, el señor Jacobo Bucarán Puley, el señor Michel Bucarán Puley no estuviesen vinculados si es que no se hubiese dado ese famoso reparto. ¿De dónde aparece el señor Luis Jarala Sonino? ¿Y de dónde aparece otra gente vinculada a una orientación política en particular? ¿De dónde aparecen? ¿Ya? O sea, la pregunta está bien planteada. ¿Quién repartió los hospitales? ¿Cuál es el poder político que tienen legisladores en sus provincias? ¿Por qué legisladores? Y esto reconoció la ministra en la comisión multipartidista que investigó la conducta de Daniel Mendoza, que hay legisladores que le propusieron o le recomendaron nombres para ocupar cargos. ¿Cómo así? Exacto. ¿Cómo así? Y a otra pregunta también a la ministra, cuando te contaba que ella señalaba que no había sido ministra cuando estos funcionarios fueron nombrados, sugirió también que le pregunten a Catalina Andramuño, ¿no? Por ejemplo. Sí. Oye, Fabri, antes que se me vaya a pasar, quiero comunicar a la audiencia que la policía ha logrado la liberación de Ercy Valencia, hermana del futbolista Ener Valencia, según lo ha informado la ministra de Gobierno, ¿no? Esto lo hemos publicado hace apenas 12 minutos. La hermana del futbolista Ener Valencia, que fue, digamos, secuestrada en Esmeraldas el 19 de agosto, está ya en libertad. Eso creo que es al final del día una buena noticia, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Tenemos a nuestro invitado. Hay, por ejemplo, gran trabajo, ¿no?, de la Policía Nacional, como no destacar aquello. Claro, y al final del día es un trabajo de la policía, ¿no? Aunque obviamente las autoridades al final del día se hinchan el pecho. Oye, mi querido Fabri, ¿te parece si vamos con la noticia refrescante antes de darle paso a nuestro invitado? Por favor. Perfecto, entonces vamos ahí. La noticia refrescante te la trae Purple Maze, la bebida que refresca tu lado natural. Y bueno, ya estamos con nuestro segmento La Noticia Refrescante, y el día de hoy quiero contarte a propósito de que ando en una chirés de esas, pero que ya tú sabes que a fin de mes pero ya parece familia Chiriboga, ¿no? De la familia Chiriboga parece. Te quiero contar que ha salido publicado que los hombres más ricos del mundo, ¿no? Imagínate, los 10 hombres más ricos del mundo, 7 están en el sector de la tecnología, ¿no? Los hombres más ricos del mundo son líderes de empresas tecnológicas de acuerdo con una información publicada por Bloomberg. La mayor riqueza o la mayor fortuna le corresponde al fundador de Amazon, Jeff Bezos,
con un patrimonio de nada más y nada menos de 188 millones de dólares. No, se me quedó corto. 188.000, perdón. Ay, claro, ya, 188 tiene Danielito. No, Danielito tiene no 188. Por favor. 188.000 millones de dólares. Qué barbaridad, ¿no? La pandemia y los hábitos de consumo a raíz de este virus, el COVID-19, han generado un predominio de la riqueza en áreas de la tecnología. De los 10 multimillonarios que tiene el planeta, 7 están en el campo de la tecnología, José Antonio. Otros son Bill Gates de Microsoft y Mark Zuckerberg de Facebook, cuyas fortunas están valoradas en 121.000 millones de dólares y 99.000 millones de dólares, respectivamente. En el cuarto lugar está Elon Musk, quien le quitó el puesto al magnate francés dueño de la marca Louis Vuitton. No sé si lo he dicho bien, pero así es, esas carteras, perfumes y toda esa clase de cosas. Él estaba antes en el puesto 4, ahora ha pasado al puesto número 5. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes cuánto gana en utilidades? No en ventas. No es cuánto vende Amazon. ¿Cuánto de utilidad gana al día Amazon? O sea, lo que le queda luego de muertos y heridos. Claro, es la utilidad. Exactamente, la utilidad. ¿Cuánto gana al día Amazon? ¿Cuánto? 213 millones, mi querido Fabri. Todos los días que te caigan 213 millones. Me vuelvo loco. Si me caen 10.000 dólares todos los días, mira, me vuelvo loco. No se diga con 213 millones de dólares. Uy. Todos los días. Una barbaridad, ¿no? Qué cantidad de plata. La noticia refrescante por cortesía de Purple Maize. La bebida hecha a base de maíz morado que está deliciosa. Te la puedes tomar fría o caliente. La noticia refrescante llegó gracias a Purple Maize, la bebida que refresca tu lado natural. Ya tenemos a Edison Miño, está viviendo las primeras horas, los primeros días, luego de haber entregado toda la salud, toda la imagen, todo el esfuerzo, toda la dedicación durante tantos años a la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional. Hola Edison, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarles, Fabricio, qué gusto. Hola Edison. Edison, una recomendación, ¿puedes virar por favor tu celular, ponerlo en horizontal? Vamos a ver si se mira adecuadamente a la imagen. Vamos a ver. Perfecto. Correcto. ¿Cómo nos escuchas, Edison? Muy bien. Muy bien, gracias. Le hemos invitado a Edison Miño, colega periodista, el hombre de las visitas guiadas en la Asamblea Nacional. Pero Edison es una revista, ¿no? O un libro de historia de la función legislativa. Te he invitado porque además un pajarito me contó que te jubilaste recién. ¿Te jubilaste o te jubilaron? Bueno, en realidad fue casi las dos cosas, porque un poco estábamos esperando ya los números para la jubilación, pero nos pusieron la alternativa. No hay para jubilaciones, no tenemos recursos, pero el ministerio nos está dando un dinero para que vendan la renuncia. Escojan. La jubilación, la indemnización por jubilación les da un poquito más, la venta de renuncias un poquito menos, escojan. Así es que como que nos dijeron o se van o siguen nomás hasta el 2022. ¿Cuántos años has estado en el Congreso Nacional, en la Asamblea Nacional? En realidad como funcionario 35 años y en realidad estuve unos 4 o 5 años antes trabajando en radios de aquel entonces, eran radios AM, en aquel entonces cuando yo empecé, que iba como reportero legislativo antes de tener ya la oportunidad de vincularme por medio de un nombramiento, porque en aquel entonces, recuerden,
naciendo la democracia. Recuerdo que Patricio Vivas, a quien ustedes conocen, fue el primer periodista que contrataron como... Sí, y él es menor que mí un par de años, y entonces él ya estaba allí. Él es más antiguo, pero porque no había funcionarios. O sea, ¿qué hacíamos ahí en la oficina? En aquel entonces el ingeniero Raúl Vaca quería formar una oficina de apoyo para los medios, para los periodistas. Pero en aquel entonces tecnología no existía. La mayor tecnología era una máquina de escribir eléctrica con una bolita que tenía corrector. Por lo tanto, esa era toda la tecnología que les podíamos dar a los compañeros. En realidad, yo entré para crear una unidad de transmisión de noticias por radio a través de la vía telefónica. Esta fue la opción que me dio el ingeniero Vaca cuando me participó si podía vincularme a su equipo. ¿Y esto en qué año fue? Fue en 1983, terminando el gobierno de Osvaldo Hurtado. O sea, estamos hablando que en ese tiempo no era Congreso Nacional, sino Cámara Nacional de Representantes. Así es, porque la reforma se hace en el 84 a Congreso Nacional y se ratifica en la Constitución de Sangolquí de 1998. Hemos tenido 3 nominaciones de la institución. ¿Qué es lo que extrañas de esas épocas? O más bien la pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias que encuentras tú entre la actual legislatura y las legislaturas de aquel entonces? Mira, para cuando me invitaron estaba pensando y les iba a decir que de tantas anécdotas que hubo, ¿cuáles quiero contar? Y quiero responderte con una anécdota que define la personalidad de los políticos de aquel entonces, tanto el presidente de la República como el presidente del Congreso en ese entonces. Ya era Congreso Nacional en aquel entonces, el ingeniero Raúl Vaca Carbo. ¿Recuerdan ustedes que por la designación de la Corte Suprema de Justicia, que se hacía a través del voto de los legisladores, los diputados tenían la posibilidad, la obligación de elegir una Corte Suprema de Justicia, y luego ella iba nombrando las Cortes Superiores de las provincias y se nombraba también el fiscal, el contralor, los superintendentes? Y entonces era una pugna porque el presidente León Febres Cordero tenía unos nombres, pero no tenía mayoría en el Congreso en aquel entonces. Y entonces el Congreso de Raúl Vaca le nombra una corte que no le gusta a Febres Cordero. Y entonces él, entre otras de las decisiones que tomó, fue bloquear la decisión, desconocer la decisión del Congreso, y cuando las cosas se pusieron más tensas, porque esta corte ya tenía unos días funcionando, pero en aquel entonces el registro oficial donde se publicaban las leyes la controlaba el Ejecutivo. Por lo tanto, la presidencia, claro. Directamente. Entonces, claro. No se publicaban los nombramientos de los miembros de la Corte y la Contraloría les observaba y les decía, cuidado con tomar decisiones porque ustedes no han sido todavía nombrados oficialmente. Entonces, este episodio que tú estás citando es el de los tanques, el de las tanquetas que dispuso el gobierno del presidente Febres Cordero poner en los exteriores de la Corte, que la Corte funcionaba junto al Congreso. De la Corte y del Palacio Legislativo, porque recuerda que solo estábamos separados por la avenida 6 de diciembre, que en ese entonces era muy concurrida, había cooperativas de taxis, bancos, oficinas de abogados, el registro de la propiedad, el Ministerio del Trabajo, la Contraloría, nosotros, y entonces era un área muy concurrida. Y sí te cuento la anécdota porque una tarde, no recuerdo de qué día fue exactamente, yo a las 6 de la tarde ya me retiraba a mi casa. En aquel entonces estaba recién casado, recién empezando a formar mi carrera también ya de profesional. Así es que me estaba yendo a las 6 de la tarde, yo vivía en La Tola y me iba a coger un bus en La Marín. Pero cuando llegué a la altura del monumento a Simón Bolívar en la Alameda, vi 6 tanquetas parqueadas, estacionadas. Una estaba en la Gran Colombia, otra estaba a la altura del Banco Central en la Guayaquil, y las demás estaban en fila en el túnel que va hacia el Churo, que viene desde la Alameda, en la avenida Pichincha.
Y entonces ya había rumores, todo el día había rumores, eran más o menos las 5 de la tarde que ya habían rumores. Recuerda que todavía no había celulares, justo lo que preguntabas, no había, entonces todo era a teléfono fijo y a correr y a avisar y a llamarse y había llamadas pero no había una llamada concreta que decía los tanques de abajo. Así es que yo saliendo a mi casa pensando que ya se había calmado todo, les veo a las tanquetas y me regreso al trote. Cuando llego al palacio, le digo al ingeniero Vaca, los tanques están aquí. No, me dice, no puede ser. Estoy hablando con los militares, no se han pronunciado los militares, no han tomado una decisión, las tanquetas están allí. Sería media hora cuando se dio la orden de que avanzaran y se colocaron básicamente lo que más nos asustaba. Los ministros jueces ya pasaron caminando, hay unas tomas en televisión de los canales de aquel entonces que cruzan caminando del Palacio de la Corte Suprema de Justicia a la presidencia del Congreso porque les pidieron que ahí se reúnan todos por seguridad. Entonces hay una toma que es espectacular, el momento en que 2 tanquetas llegan a la esquina de la 6 de diciembre y Piedrahíta, se posesionan y la una dirige la torreta con el cañón hacia el primer piso del Palacio Legislativo y la otra a la puerta de entrada del Palacio de Justicia. ¿Qué había en el primer piso? Así se resolvían los temas, pero lo que quiero contarte es que esta pugna, luego ya a los 2 o 3 días se retiraron las tanquetas, pero se mantuvo un cerco policial mediante el cual no podía entrar público a las 2 instituciones, pero sí los funcionarios. Y en medio de eso, me llaman a una reunión en la presidencia de la Asamblea del Congreso con el ingeniero Vaca y me hacen subir al vehículo de él. Vamos, Edison, nos acompañas, nos vamos. Yo era de confianza del ingeniero, había trabajado en su campaña anteriormente, en su campaña electoral, y él estaba ya entrando en una pugna con Rodrigo Borja por el liderazgo de la izquierda democrática, pero era el presidente del Congreso. Y nos vamos a una productora de radio y televisión que quedaba en la Eloy Alfaro, que todavía no se prolongaba, y 6 de diciembre, al ladito del Tribunal Supremo Electoral. Esa productora le pertenecía a Imágenes y Sonido, que en aquel entonces, ¿de Pascal? de Andrés Carrión, okay. y una sociedad que tenía en aquel entonces con Polo Barriga. Entiendo que Carlos Vera también en algún momento fue parte de Imágenes y Sonido. Claro, era parte de Imágenes y Sonido, claro, así fue. Exacto. Imágenes y Sonido pasó a ser luego la base de Ortel, que consiguió la frecuencia de Canal 5 que Febres Cordero tampoco le quiso entregar, no sé si recuerdan. Entonces, cuando estuvimos allí, el ingeniero Vaca, con la asesoría de Andrés Carrión, de uno de los compañeros Califé, no recuerdo si era Eduardo o Raúl, debe haber sido Eduardo, hicieron una cadena nacional. Ahí me entero yo de qué se trataba. Raúl Vaca, muy nervioso, en aquel entonces no sabía dónde poner las manos. Recuerden, las cadenas nacionales en ese entonces era un escritorio, una bandera del Ecuador. Claro, y no tenían ni pronter. Ni pronter tenían. Era prender las luces y decirle, ingeniero, diga lo que tiene que decir. ¿Qué quería? El ingeniero Vaca quería esa misma noche sorprenderle al ingeniero Febres Cordero pidiéndole y llamándole al diálogo, para hacer el diálogo para resolver el tema, el conflicto de las decisiones políticas que había tomado el Congreso Nacional. Pero la cosa era que no debían enterarse en el Ejecutivo. Entonces, como el Ejecutivo, además, a través de la CENDIP, creo que se llamaba en aquel entonces la Secretaría de Información Pública, que creo que estaba dirigida por Marco Lara, ya no era Patricio Quevedo el titular, sino Marco Lara, no debían enterarse. Entonces, el tema era el siguiente: grabar el cassette, sacar 5 copias de ese llamado combinándole, y a este señor, amigo del ingeniero Vaca, mandarle a Guayaquil, desde la misma editora donde estaban trabajando, con 5 copias y 5 cheques, para ir al Cerro El Carmen y a la sede de ETC en Guayaquil, abajo, frente al aeropuerto, para irles dando a cada director de uno en uno el cassette, que lo revise y darle el cheque del pago. Era una cadena que duraba aproximadamente 8 minutos, pero no era cadena nacional, porque las cadenas nacionales ordenadas CENTI y el Congreso en pugna no tenía espacios en los medios. Por lo tanto, este era un espacio pagado.
Entonces yo hice la gestión, un diputado de la Izquierda Democrática me recibió en el aeropuerto en una camioneta con su chofer y nos fuimos al Cerro El Carmen. Pasando, así como cuando estás en la tesis, pasando el examen de gerente en gerente, fui enseñándoles. Se puso silencio, eso. Lo que pasa es Ahí que le estaba entrando una llamada. Claro, siempre hay alguien que llama, ¿no? Le van a... Qué barbaridad. Y para decirte, oye, te estoy viendo en este rato en primera plana. Estás muy bien en primera plana. Oye, mi querido... Entonces, hicimos, y si te digo porque les quería contar este cuentito, un poco largo, porque justo tu pregunta me refería a eso. Esos eran los tipos de políticos que había. Sí, se resolvían a veces a balazos. Es otra de las anécdotas, el balazo que Otto Arrozemena Gómez le pega al doctor Pablo Dávalos Dillon en octubre de 1980 en el muslo. Cruzando el salón, los dos se sentaban en la primera fila, en las primeras curules, y Otto Arrozemena en medio de un debate sobre qué hacer con el dinero del IES. Si darles a las aseguradoras privadas o darle al entonces todavía que se llamaba la caja del seguro, la caja del seguro social, que era administrado por el Ministerio de Bienestar Social en aquel entonces. Imagínate, yo lo que quería es decirles esas personalidades, porque el ingeniero Vaca se jugó y claro, Febres Cordero combinado por la cadena, que no era una cadena, más bien fue muy bien diseñado el esquema por los colegas periodistas, que les digo, que lograron que a las 8 en punto los 5 canales nacionales entraran con su información en ese momento. Y lo lograste. Mira que se retiraron los tanques. De eso me agradeció siempre el ingeniero, porque realmente este señor se fue sin tener idea de lo que estaba haciendo. En realidad yo no sé. Oye, Edison, esa por ejemplo es una anécdota espectacular y alguna gente nos escribe, estamos en Facebook Live, en YouTube y en Twitter, y nos dicen qué buena historia, pero yo quiero que cuentes otra, que tú me la contaste hace algún tiempo cuando estuviste justamente conmigo en el programa de la radio. El tema del cenicerazo de Dajic y de la golpiza de Jacobo Bucarán y compañía a los diputados Yamil Maguad y Vladimiro Álvarez Grau en 1990. ¿Cómo fue esto? A ver, no solo a él, no, porque verás que el Congreso, el Salón de Sesiones, por protocolo, se divide. La izquierda entrando, como cuando entramos todos. La izquierda para el gobierno, la derecha para la oposición. No importa quién haya sido gobierno o quién haya sido oposición. Eso no importaba. Entonces, a la izquierda estaba el gobierno, a la derecha la oposición. El roldosismo estaba en el lado derecho en las primeras filas y la democracia popular, junto con todo lo que se llamaba un bloque progresista, estaba hacia el lado izquierdo. El lío empieza cuando se iba a votar la segunda amnistía para Abdalá Bucaram y que no se quería reconocer, porque decían que Abdalá venía a quitarle votos a los candidatos costeños para darle beneficio a los serranos. Entiendo que ahí estábamos en la presidencia de Averroes Bucarán. Averroes Bucarán era el presidente del Congreso que también fue destituido, ¿no? En ese momento. Entonces, cuando se pide debatir el tema, Alberto Dajic se pone de pie y pide un punto de orden para aclarar el orden del día que se estaba tratando, porque querían cambiar el orden del día. En ese momento, si no se da la vuelta, el Alberto le dan un cenicerazo en el ojo, porque él alcanza a hacer un gesto y el momento en que se mueve le da un poquito más abajo de la sien un cenicero que nosotros tontamente creímos, todos fumábamos. En eso, bueno, ya no fumo, todos fumábamos. Entonces nosotros tontamente dijimos, si los señores legisladores fuman, les vamos a poner unos ceniceros, pero vamos a mandar a traer de Bogotá unos ceniceros labrados a mano que pesan 1 kilo. Si les ponemos esas piedras en el escritorio, no creo que cojan el cenicero y se lancen. Dicho y hecho, sí se lanzaron.
se lanzaban, recuerda Fabricio, se lanzaban los micrófonos, los rótulos con sus nombres, unas lamparitas verdes alemanas muy bonitas que tenían una cobertura. No. Ahí en el escritorio tenían esa lamparita, claro. Pero todo conectado al piso, lo que se hacía es arrancarse con la fuerza y darle, al que más le daban es al secretario, ese pobre secretario. Estaba en primera fila, pues, ¿no? Carlos Jaramillo básicamente fue mayor mucho tiempo que recibió, y la escolta tenía que correr a proteger. Entonces, lo que hacía la escolta legislativa es, haya o no haya bronca, poner 10 o 12 hombres de cada lado del pasillo de acceso. Pero a Alberto le golpean y comienza el incidente. En ese momento, el diputado Cid Augusto Abad, que él era legislador de la Democracia Popular por Morona Santiago, alza la voz y dice, nosotros tampoco apoyaremos esa amnistía. Entonces el chino Bustamante, Jorge Bustamante, que era legislador, habían acordado ya que se iba a viabilizar la amnistía para Abdalá Bucaram. Entonces el chino Bustamante le regresa a ver de un lado al pasillo a otro y ve que estaba la escolta en medio y le quiere reclamar a Cid Augusto Abad. Cid Augusto es el primer golpeado. El chino medía aproximadamente 1,85, 1,86. O sea, era alto. Hombre, se paró en el primer escritorio del lado derecho de la curul y saltó al escritorio por encima de los policías, al escritorio del lado izquierdo, cayó en la segunda curul, que era la de Cid Augusto, y Cid Augusto era muy pequeñito, era un hombre pequeño, ahora medido 1,60, 1,61 a lo mucho. Y al primero que le fue garroteando fue a Cid Augusto Abad. A él primero revolcó en la parte de atrás. Luego ya ahí sí se vino el tumulto y cobardemente, porque hay que decirlo, cobardemente los dos hermanos Bucaram fueron explícitamente a buscar a Yamil Maguad. Yamil estaba parado con el abogado Diego Delgado en el lado derecho y yo estaba a la izquierda. Estábamos conversando. El momento en que Carlos Velasco, se llama el legislador que le jala del pelo, le toma cobardemente a Maguad descuidado, le jala de atrás por el pelo y le hace perder el equipo. En ese momento Maguad abre los brazos y nos va llevando a mí y a Diego, nos bota, pero como nosotros no éramos del paseo, yo gateé por medio y me salí corriendo, esta no es mi pelea. En ese momento, cuando Yamil está en el piso, se da la vuelta para levantarse y le pega una patada cobardemente en el ojo Jacobo Bucaram. El momento en que Vladimiro Álvarez ve eso, se acerca a levantarle y cuando le está levantando, agacha la cara para ayudarle a su compañero, el otro hermano Bucaram viene por debajo y con un gancho de derecha le rompe la nariz y le explota la nariz. Entonces, en realidad fue un acto, no fue una puñetiza, fue una agresión cobarde. ¿Ya han habido otras puñetizas ahí a lo largo de esas 3 décadas? Sí. ¿No? Sí. Han habido muchas que no pasaron en la televisión. Por ejemplo, yo fui testigo de 2 de mis amigos a los que respeté y respeto mucho, que se dieron, no fue una golpiza, una patada que le dio en el trasero el querido Jaime Hurtado González al doctor Rodrigo Borja Ceballos. Por ejemplo, que no está registrado en los medios y de la que fui testigo yo. Cuando eran diputados en la Cámara de Representantes del 79 al 84, pero me imagino que Borja en el 84 ya no ejerció porque fue candidato a la presidencia. Ya era candidato a la presidencia. Sí, él renunció en el... Pero ese episodio que tú dices yo no lo conocía. No, sí, cuentan los seguidores de Jaime Hurtado, algo le hizo enojar y era muy raro porque se respetaban mucho, se respetaban en los discursos, además, debido a que había un gobierno de derecha, que era la opción que se iba a dar con el ingeniero Félix Cordero, la izquierda, los militantes de la izquierda y la centroizquierda tenían más bien una cercanía, pero esto fue mucho antes. Jaime radical, siempre creía que Rodrigo Borja también era parte de los patriarcas de la componenda, ese era el debate. Oye, Edison, tú estuviste en el Congreso, digamos, a mí tuvieron la gentileza hace unos años, de obsequiarme un libro que yo lo atesoro aquí en mi biblioteca, que es Historia Legislativa, y hay una fotografía emblemática
donde Carlos Luis Plaza Aray le lanza un quiño, un golpe de puño a Lenín Rosero, ya fallecido, y se ve en la fotografía el arma que tiene Carlos Luis Plaza Aray en el cinto. Y por ejemplo, ahí está, le veo al Guasio Yepes, al colega periodista Washington Yepes, que él está en el medio. Y es una foto tremenda. ¿Tú estuviste ahí en ese episodio? Sí, sí, sí. Con el micrófono está Washington en el medio. Él transmitía ese rato ¿Cómo para no? Radio ¿Cómo Democracia. No? Sí, 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 él transmitía FM. No? En aquel entonces está en el medio, pues salen solo los tres, pero lo que no se ve en la fotografía es el diente de oro que sale de la boca de Lenin, porque le saca el diente. O sea, le sacaron un diente. Le sacaron un diente, pero Rodrigo Zapata es el fotógrafo, creo que era del diario ¿Cómo Hoy. no? Era Rodri, claro. El momento que lanza el puñete, se levanta la solapa del terno de Carlos Luis Plaza y se le ve el arma, que además era muy común. Es decir, se permitía tanto a los legisladores como a los guardaespaldas llegar armados. Por lo tanto, por ejemplo, el doctor Otto Arrosemena saca el arma de su maletín. Hay una famosa foto en las redes, cuando vean ustedes en las redes, los amigos y amigas oyentes a través de Primera Plana, hay una famosa foto del ingeniero Febres Cordero que se ha vuelto icónica, que se está guardando el arma. Ahí, claro. ahí no había problema. Lo que pasa es que entraban con el arma en el maletín. Cuando terminaba la sesión, y ese día que le toman la foto, es uno de los Sandoval, de los fotógrafos Sandoval, creo que es Fabián, el que le toma esa foto a Febres Cordero, y Febres Cordero, ustedes le ven, en la foto está muy tranquilo, guardando. ¿Qué es lo que pasaba? Sacaban el arma del maletín, se ponían al cinto, porque afuera sí era el relajo. Encontrarte afuera con tus rivales, ahí sí debías tener el arma a la mano. Pero mientras tanto, muy formalitos, todos tenían en su maletín, ¿no? Y un detalle importante que está contado por Robinson Robles en sus redes de Historia Viva también, que es un hombre que tiene muchos testimonios de las actividades legislativas. El revólver con el que Otto Arrosemena dispara era un revólver bañado en oro, regalo de Lyndon Johnson, cuando fue presidente encargado de la República en 1968. Oye, quiero hacer una pequeña pausita aquí rapidita, simplemente para dar cuenta de algo, mi querido Fabri, perdón, Edison. El presidente Lenín Moreno subió en su cuenta de Twitter, @MariaPaulaRoma, cuenta con mi confianza y apoyo. Justamente veníamos hablando de esto al inicio del programa, de que, digamos, lo que había dicho María Paula Romo en la rueda de prensa, pero no había un dato cierto que esto ciertamente haya sido expresado por el presidente de la República, ¿no? Mi agradecimiento por sus actuaciones siempre apegadas a la ley y al sentido del deber con el país y el gobierno. Ella es víctima de acusaciones inventadas que no nos distraerán de nuestra meta, construir. Bueno, esa es la Te cuento como anécdota a propósito que Lenín Moreno fue mi compañero de trabajo en el Congreso Nacional. ¿Ah, sí? Trabajé yo le conozco, sí, yo trabajé 2 años, fue mi compañero, yo conozco de sus limitaciones, conozco de sus chistes, que sigue contando los mismos de hace 20 años, porque Lenín Moreno fue... es un mal contador de chistes, los mismos chistes, y lo pueden certificar muchos de los compañeros que ahora están en el gobierno y que fueron mis compañeros. Yo trabajaba como funcionario en la Comisión de Áreas Estratégicas, que era presidida por el general Fran Vargas Paz. Lenin era asesor del despacho del diputado Gustavo Larrea Cabrera. Y allí trabajaban Patricio Carrión, Marlo Brito, ahora los dos en la embajada en Cuba, Patricio Pazmiño, que creo que es ahora juez de la Corte Interamericana de Justicia, bueno, entre otros. Y Lenin además tenía a su padre como diputado de Concentración de Fuerzas Populares por la provincia del Napo, Servio Tulio Moreno, el diputado Servio Tulio Moreno. Y a nosotros nos correspondió, particularmente a mí me correspondió asistir a uno de los, no era interpelante, a uno de los acusadores de Alberto Dajic, el general Fran Vargas Pasos, en el juicio cuando era vicepresidente de Sixto Durán Ballén. Ahí trabajó Lenín Moreno y todavía caminaba. Él iba tenía parqueadero en el Palacio Legislativo y tenía un hermoso
Volvo verde del año. Un Volvo, bueno, quien tenía un Volvo en Quito tenía dinero. Muy pocas personas podían tener el tipo de Volvo. Y el del Lenin era de los más modernos modelos que tenía la Volvo. Entiendo que es por robarle ese carro cuando se produce el incidente donde le ponen el tiro en 1998, años después de cuando fuimos compañeros. Lenin caminaba, era muy aficionado a la física cuántica en aquel entonces, de la cual por sus lecturas yo también vi e hicimos un grupo que nos permitió acercarnos a los dueños y administradores de la Universidad San Francisco, a Santiago Gangotena y a Carlos Montúfar, que son el canciller y el vicecanciller, porque ellos tenían algunas actividades en ese sentido, que era más bien de venidas en tratar de llegar a la ciudadanía, a vender la imagen, de una imagen amable de la Universidad. Oye, Edison, y ya que estamos en estas, ya que entraste en este campo, yo te pregunto, porque nos cuentas, nos revelas, que lo conociste al licenciado Lenín Moreno hace muchos años, mucho antes de ser presidente. Claro, que fuiste compañero en el Congreso Nacional. ¿Él era un hombre de izquierda o no? No. A ver, él viene de una militancia de izquierda, sí, porque en eso sí, voy a revelar, yo fui desde jovencito militante del movimiento de izquierda revolucionaria, versión Ecuador, nacida en Chile y que con mucho éxito funcionó en Bolivia, en Perú y en Ecuador. Esos movimientos de Bolivia y Chile y Perú ayudaron a varios ecuatorianos a salir de la dictadura pinochetista y a muchos chilenos a salir caminando literalmente, y el MIR se convirtió en una red de apoyo hacia acá. Esa red de apoyo a los chilenos permitió que muchos quiteños se vincularan a esas redes de apoyo. Ahí llegó Lenín Moreno al grupo que estaba dirigido, entre otros, por Jaime Ruiz, Miguel Carvajal, recuerdo algunos, y Gustavo Larrea. Entonces, Gustavo Larrea, eso te iba a decir, Gustavo Larrea era parte de ese grupo. Además era la cara pública, porque se suponía que éramos un grupo semiclandestino. No estábamos en armas, pero había una dictadura militar y por lo tanto había mucha represión, por lo tanto ocultábamos nuestras identidades, pero el grupo de Gustavo Larrea era el grupo que daba la cara. Es decir, era el brazo político de frentes que el MIR tenía, que eran el Frente Revolucionario Estudiantil, el Frente de Organizaciones Revolucionarias, el FOR, y el MIR organizado por células barriales, que fue la que provocó lo que se llama históricamente la famosa Guerra de los Cuatro Reales, cuando en abril de 1978, previo al retorno a la democracia, los militares no convocaban a la segunda vuelta electoral, los políticos estaban desesperados ya. No, lo que pasa es que las encuestas daban que ganaba un desconocido tal Jaime Roldós al candidato de sus preferencias, que era Sixto Durán Ballén, y no le ganaba por poco, le ganaba por muchísimo. Entonces, y muchos de los jóvenes todavía no entendíamos lo que era para nosotros democracia, entonces no estábamos de acuerdo con eso y había pugnas. Ahí aparece Lenín Moreno militando en este grupo, pero que era más bien de apoyo, de solidaridad, de compañía para estos compañeros que venían de Chile, de Perú, de Bolivia, de varios, Nicaragua también, ya estaba ya presente el Frente Sandinista, y entonces ahí se hace un grupo, y el MIR, después de las jornadas de abril del 78, termina dividiéndose en varias fracciones. Una de estas se llevó, por ejemplo, el hermano de Patricio Carrión, que se llama Ramiro Carrión, se llevó al Manabí. Otra fracción se quedó en Guayaquil, y aquí en Quito funcionaban 3 o 4 fracciones, entre las que la que se vinculó a la política, a la democracia, fue la de Gustavo Larrea, que luego cambió de nombre, se llamaba Maíz, el grupo que él creó, y luego los partidos políticos que ha ido ocupando. Ahí está Lenín Moreno, por ejemplo, pero también compañeros de ellos era Alexis Ponce, venido del MIR, muy más joven que nosotros, pero salía del Mejía. Y ahí están otros militantes también de la izquierda conocidos. Ahí viene Lenín Moreno. Pero de ahí decir que Lenin fue un guerrillero de línea y que tomaba armas, no es verdad. No es verdad. Él siempre fue un hombre progresista, un empresario exitoso, le iba muy bien en sus negocios. Cuando yo le conocí tenía 2 revistas, una de las cuales era una agenda turística en el Ecuador,
que era el único que tenía patentados los mapas de las rutas del Ecuador, que tenía patentadas. El Ecuador era un incipiente centro turístico, pero él tenía una agenda patentada y una oficina muy activa de publicidad en Ambato, en la ciudad, donde la entonces gerente de aquella oficina era Irina Cabezas. Era una jovencita administradora que luego deviene ya en toda la militancia junto a Lenín Moreno. Oye, Edison, una consulta que me asalta, ¿Existió en algún momento, en todos estos años que has tenido tú en el Parlamento, en la legislatura, alguna asamblea, algún congreso que tú hayas dicho, este fue el mejor o digamos, cumplió a cabalidad, digamos, redactó proyectos de ley, impulsó leyes que han servido para el país, y hubo un comportamiento decente? Porque al final del día, y te voy a hacer dos preguntas en una, es decir, ¿hubo algún momento esta independencia supuesta de los poderes del Estado con relación al nombramiento de ciertos funcionarios públicos, o siempre hubo toma y daca, dame el voto, te doy aquí, en fin? Y si tú consideras de que en algún momento de la historia hubo una asamblea que digamos, uno puede aplaudirla. A ver, en general como institución no, porque todas en determinado momento cayeron en dos posiciones muy definidas. O eras parte de la oposición o eras parte del gobierno. Cuando el gobierno conseguía tener una mayoría, el único activo era el no fiscalizar, lamentablemente, porque se malentiende que fiscalizar es sancionar, fiscalizar es investigar. Y entonces lo que se hacía es utilizar el arma de la fiscalización en contra de empresas privadas, de inversionistas, de políticos, del propio ministerio. Yo recuerdo que cuando no nos pagaban los sueldos, el presidente de la Comisión de Fiscalización llamaba a un subsecretario de Finanzas y dile que le vamos a destituir al ministro si no nos deposita los dineros. O sea, ahora que estamos con la demora de los sueldos, y, o sea, además las finanzas del Congreso, de la función legislativa, eran independientes, al punto que teníamos nuestros propios nombramientos, nuestros propios sueldos, nuestros propios requisitos. No dependíamos ni del Ministerio de Trabajo, ni del Código de Trabajo, ni nada de eso. Entonces, lo que te quiero decir es que hubo congresos, hubo épocas en que en determinado momento sí se hicieron las cosas a favor del Ecuador, de las minorías, de los necesitados. Y te puedo contar, por ejemplo, uno de los que cuento con orgullo, del que fui protagonista, no como legislador, sino como asesor del bloque legislativo de Pachacuti, del primer bloque legislativo: Luis Macas, Miguel Yuco, Leonidas Ziza, Napoleón Saltos, Miguel López y Rosendo Rojas, porque ellos vinieron con una propuesta muy importante. El primer bloque de los 6 legisladores, los 6 psiquiatras que se suman a las 9 de la noche para destituir a Bucarán, porque no bajábamos todavía de las oficinas, somos los que hacemos los 44 votos, tenían 38, con los 6 hacemos 44, la mayoría era 42, con nosotros estábamos conversando. Ese es otro cuento que les puedo contar. ¿Cómo me llamaba Fernando Artieda para proponerme ministerios? 7 ministerios, me dijo un momento el mono Artieda. Ñaño, no les des papaya a los social cristianos. El presidente Bucarán les ofrece 7 ministerios, nada del área económica. Claro, Fernando, secretario de Comunicación del gobierno de Bucarán, me acuerdo. Así es, señor. Y entonces eran las 6 de la tarde cuando hablábamos y la sesión estaba por empezar abajo. Pero te digo, ese bloque, por iniciativa del médico cuencano Rosendo Rojas, en una jugada magistral, una noche que el bloque social cristiano tuvo que viajar a Guayaquil por el velorio de algún famoso guayaquileño, le logramos. Recuerden que ustedes en aquel entonces habían todavía el plenario de las comisiones legislativas. ¿Cómo no? Tanto, que funcionaba, me parece, con 35 legisladores. Y no era necesario, así es. El Congreso, digamos, toda la integración sesionaba al inicio y luego había congresos extraordinarios, así funcionaba antes. Y eran 4 comisiones, claro, la de civil y penal, la de la laboral y social, la del económico, nada más. Y cada una tenía 8, 9, 10 integrantes dependiendo del número. Entonces tú tenías que hacer mayoría solo con ese número. La mayoría en ese momento era 26 de 52, de 51. La mitad más 1 de 51 era 26.
y entonces tuvimos los 26 votos para despenalizar, eliminar del Código Penal la homosexualidad, porque había amigos y amigas oyentes de primera plana y de estos encantadores compañeros y colegas con los que estoy conversando. Este país penaba, sancionaba al homosexualismo hace unos años en el Código Penal. De eso, por ejemplo, te digo, José Antonio, me siento muy orgulloso de haber sido partícipe, porque participé en la planificación de lograr la mayoría y la convocatoria del plenario de las comisiones sin los socialcristianos que no querían votar por eliminar la homosexualidad del Código Penal. Oye, pero, por ejemplo, a mí me parece fantástica la pregunta que hizo José Antonio y la quiero complementar, porque José Antonio decía de la experiencia de un libro abierto que tenemos en la persona del colega periodista y amigo Edison Miño sobre el paso de la Cámara de Representantes, del Congreso, de las asambleas constituyentes, de la Asamblea Nacional. Hay esta pregunta, ¿no? Porque alguna gente dice, esta es la peor asamblea. Yo hasta hace algunos meses discutía eso. Yo no sé si esta es la peor asamblea. Lo que sí puedo decir es que no recuerdo un periodo en el que hayan confluido al mismo tiempo tantos casos de corrupción. Y aquí viene otra pregunta a propósito de un mensaje que recibo. ¿Fue un mito o fue real la existencia del hombre del maletín, Edison? A ver, lo del hombre del maletín es un mito, pero ya te voy a contar alguna cosita que tengo ahí guardada. A ver, verás, no sé si sea igual, coincido contigo, Fabricio, yo no sé si sea la más, pero sí la más mediática, porque muchas de las acciones antes se hacía a espaldas. Y esto me permite llevar a contestar la otra pregunta. Mira que el hombre del maletín, o sea, a ver, colegas, a ver, nuestros amigos y amigas oyentes, ustedes dirían, un político de confianza tuyo te dice, oye, Edison, ándate con este maletín con $500,000 en efectivo, éntrate a una institución que no conoces como el edificio del Palacio Legislativo, donde hay 120 policías cuidando, te piden tu credencial, tu ingreso. Camina por los alrededores donde están tus rivales políticos que se identifican, te pueden sacar la madre y robarte el maletín para hacerte, y llegas al despacho del diputado que está en el 6º piso, le golpeas la puerta y le entregas el maletín en efectivo. Entonces, te pones a pensar y dices, oye, habría que ser bien pendejo para hacer una cosa así. Lo que sí se hacían eran los contactos en el Palacio Legislativo. Pero además, los arreglos del hombre del maletín, que no era, yo conocí a uno, se llamaba Caolay Muñoz, que inclusive le visitó al bloque legislativo, estuvo preso, ¿no? Tú sabes, estuvo preso. Ajá. Fue 2 veces detenido por ser el hombre del maletín, pero no llevaba regalos. Por ejemplo, a los legisladores de un bloque legislativo con el que yo trabajaba, les llevó unos hermosos relojes artesanales grandes, de por lo menos unos 30 centímetros de diámetro, hechos con cáscaras de coco que las había traído del Caribe, de alguna isla del Caribe. Y les regalaba para que pongan en su oficina y todo. Pero lo que él hacía era el contacto. Lo que te hacían, Fabricio, mi querido José Antonio, es entregarte una tarjeta, y esto sucede en el gobierno de Maguad, cuando Maguad necesitaba del Congreso, y esto me cuenta un legislador de la Amazonía. Le entregan una tarjeta y le dicen, con esta tarjeta usted puede irse a un banco en Miami, a tal banco en tales y tales calles, en el cajero usted ingresa la tarjeta, pone la clave que le voy a dar, que es la palabra bolero, la palabra bolero era la clave, y le va a salir la cantidad que tiene esa cuenta, y le va a decir $10,000. Eso es lo que usted tiene, diputado. Pero no está activa la cuenta. Cuando usted regrese al Ecuador y dé el voto, nosotros activamos la cuenta para que en un siguiente viaje usted vaya con su tarjeta y una nueva clave, vaya y retire el dinero del cajero automático en Miami. O sea, una versión, digamos, pobre de lo que significa ser un lobista. Exacto. Ahora hay una ley que están planteándose, ¿no? De legalizar el lobby, como en los Estados Unidos, de que haya un grupo de lobistas públicos, ya hay una ley, la asambleísta Larrategui creo que es la proponente de este. Entonces, sí, hay un proyecto de Gabriela Larrategui y otro proyecto, me parece, de César Solórzano que confluyen en lo mismo. Ajá. Entonces, lo que te quería decir es que más que hombres del maletín, habían mujeres del maletín.
porque normalmente el enganche eran mujeres muy guapas. Recuerda la anécdota de Richard Guillén, cuando diputado de la Izquierda Democrática en el juicio político a Robles Plaza, un grupo de mujeres me encerró en el baño de mujeres del mezanine del Palacio Legislativo y no pude salir y me dejaron encerrado. ¿Te acuerdas que fue pública esa anécdota del asambleísta Manavita, que dijo que estuvo encerrado en el baño y no podía salir a dar el voto? Sí, lo que sí se ocupaba eran mucho mujeres muy guapas, ¿no? Para hacer el contacto, porque no es que iban con dinero, era para hacer el contacto y lo demás se resolvía en departamentos privados, en oficinas privadas. No creo que ni en restaurantes. O sea, siempre hubo un toma y daca ahí, ¿no? Así es, señor. Lo que tú preguntabas, porque claro, la pugna se daba por el hecho de la designación de autoridades. Entonces, más que lástima, a veces nos daba ternura ver a los candidatos bajar desde el 7º piso, donde estaban los bloques legislativos, por las gradas, para ir de oficina en oficina, de jefe de bloque en jefe de bloque, convenciéndole de que voten para ti, para contralor, para procurador, cuando no había un arreglo con el Ejecutivo. Entonces, el momento en que tú caes en la mayoría gobiernista, te conviertes en un acérrimo defensor del gobierno, pero en el otro lado, en cambio, viene el chantaje. Por eso es que, en proporción, puede ser que esta sea la 60 legisladores investigados. Sí, pero, por ejemplo, recuerden ustedes que a la caída de Bucaram, meses después, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que era Luis Chiriboga Acosta, luego dirigente del Deportivo Quito, Luis Chiriboga, presidente de la Comisión de Fiscalización, destituyó a 17 legisladores miembros de la banda de la Red Peñaranda. Exacto, eso iba a decir, 1997, después de la caída de Bucaram. Meses después. Y Luis fue diputado socialcristiano por Pichincha y presidente de la Comisión de Fiscalización, me acuerdo de ese detalle. Así es, señor, porque a mí me mandaron a ser asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización. Y era presidente Chiriboga y vicepresidente un médico de Pachacutic, de la SUAY, Miguel López, con quien trabajé luego también en estos temas de salud y derechos humanos. Entonces me sorprendía. Por ejemplo, Fabricio, tú te debes acordar la noche de la caída de Bucaram, el voto del matemático Illingworth. Claro. El matemático yo de esa noche, antes de que hables del matemático, yo me acuerdo cuando Jorge Montero del CFP, diputado por Loja, se para y le puso a sudar al secretario del Congreso, Fabricio Brito Morán, ¿te acuerdas? Pero yo tengo la respuesta porque yo hice la investigación para eso. ¿Ah, sí? En el artículo 74. Al pobre Eduardo, que era un jovencito, no un abogado jovencito. El matemático se sentaba en la segunda fila del salón del lado derecho, de donde estaba el bloque de Pachacuti. Y yo me sentaba normalmente en una silla entre los 3 legisladores indígenas, que eran Miguel Yuco, Leonidas Issa y Luis Macas. Y en aquel entonces yo estaba empezando mis lecturas, como les dije a ustedes, y estaba leyendo la breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que estaba de moda en ese entonces. Y entonces, para las tediosas jornadas que teníamos en aquel entonces, me pongo a leer el libro, y una noche el matemático le llama la atención, me coge el libro y me dice: tendrás cuidado, porque esto es un tema bien peligroso, ¿podemos conversar? Así es que hicimos una buena relación. Mientras se desarrollaban las sesiones en la noche, porque eran en la noche, entre gallos y medianoche, las sesiones, conversábamos mucho con el matemático, pero la noche en que se da la sesión, tiene un discurso radical. Habla de la corrupción, de la banda de ladrones, del pobre Guayaquil que fue saqueado y de todo. Así es que, señor presidente, en vista de esto, mi voto es abstención. No. ¿Qué te pasó? Ya te de contar, ñaño, porque yo fui el primero. ¿Pero qué pasó? Le digo, pero no quedamos. Ya te de contar, ñaño. Y salió, no le volví a ver y no volvimos a hablar ni de matemáticas, ni de física, ni de su voto por abstención por Bucaram. Oye, yo una de las cosas que odiaba de Congreso Nacional era que, digamos, los debates sean hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Yo me he caracterizado siempre por irme a descansar temprano, y a mí llegar a las 11 de la noche realmente para mí es un sacrificio, ¿no?
Pues, paso a las 11:05 y ya me quedo despierto, pero llegar a las 11 para mí es un sacrificio. Y cuando estaba de turno, que por lo general rotaba, cada reportero estaba de turno una semana y éramos 7, 8 reporteros, entonces cada 2 meses te tocaba y justo caía con ¿cómo se llama? Con algún tipo de debate nocturno, 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? O sea, en algunas ocasiones hay coleguitas como Wilman Sánchez, me decía, flaco, si Wilman quieres... Sánchez. Wilman Sánchez. Wilman me decía, flaco, si quiere voy yo, ¿ah? Si quiere voy yo, hermano, vaya. No, había gente encantada, Félix Narváez, por ejemplo. Félix, hombre, pero era encantado de vivir ahí. De hecho, ya le habíamos declarado honorario. El Fernando Salme también creo que era concurrido, ¿no? El negro Salme, claro. Había una compañera del diario, Moreta, del diario La Hora, también, fija, permanentemente, Consuelo Moreta. Claro, bueno, pero lo que te quería contar es que en aquel entonces el reglamento estaba hecho precisamente para los José Antonio de los medios que se cansaban temprano, porque las medidas, mira, yo aprendí eso estando al lado de los presidentes de las asambleas, eso me permitió aprender una barbaridad. Entonces, cuando yo le preguntaba, por ejemplo, a Fabián, a Alarcón, a Heinz Miller, ¿y por qué el reglamento no establecía una hora de espera para la convocatoria y la instalación? Solo decía, se convoca a las 16 horas a la reunión del Congreso Nacional para nada más. Y recuerda, Fabricio, y debes recordar tú también, José Antonio, que el presidente del Congreso tenía 2 timbres sobre su escritorio. Hoy ya no tiene. Un timbre era para el interior, para llamar la atención, un timbre terrible, un timbre como el de los colegios, que te hacía hacer silencio al interior del salón de sesión. Pero había un timbre que tenía el interruptor debajo del escritorio, que era en cambio un timbre que tocaba en todos los pisos. Ese timbre en los pisos quería decir, señores, ya hay quórum, bajen, comiencen a bajar. Entonces... claro. Así es, señor. Entonces no importaba la hora a la que se convoque. El presidente no tenía disposición de esperar. Si él quería esperar 6 horas, esperaba 6 horas. Entonces, la convocatoria era a las 6 de la tarde y se instalaba a las 9 de la noche. Y empezaba toda la parafernalia de los saludos, de mi provincia, de que quiero pedir esto, tipo 11 de la noche, recién estábamos nosotros, te digo justo lo que contabas. Y era también un poco para distraer la atención de los medios, para tomar esas decisiones, porque recuerda que los periódicos que eran muy pesados me refiero al peso específico de un medio de comunicación, eran muy importantes, quizás más importantes que la radio y la televisión. La gente esperaba la lectura de los diarios en la mañana de la radio o la televisión, por ejemplo, para saber qué había pasado. Cerraban su edición. A mí me decían, por ejemplo, alguna vez que trabajé en un periódico, me decían, a ver, Edison, hasta la 1 de la tarde, cualquier noticia que tú tengas. Hasta las 2 de la tarde, si se ha renunciado un ministro. Hasta las 3 de la tarde, si el Congreso ha tomado alguna decisión. Y hasta las 4 de la tarde, si es que el presidente de la República se ha muerto. Si no, nos llames. Entonces, la edición del periódico tenía que esperarse al último por los detalles, y ese era el juego que se hacía para tomar una decisión entre 1, 2, 3 de la mañana, que no era gracioso, porque además les cuento como anécdota, ¿recuerdan ustedes que en los años 90 aproximadamente se hundió el piso de acceso al salón de sesiones, porque abajo, ahora que se hizo la reconstrucción del edificio, está la sala de máquinas de video, de control de cámaras, de audio, en la parte más baja, porque está refrigerado, naturalmente. Climatizado. Es una bóveda, claro. Pero en aquel entonces era un hueco. Por alguna razón del peso, se hundió un pedazo de la losa y dejaron de sesionar en el salón de sesiones y nos pasamos a lo que se le conocía el Salón del Senado, que da directamente a la entrada de la calle Juan Montalvo hacia la Contraloría. Entonces, una noche, era presidente Andrés Vallejo, o estaba dirigiendo la sesión Andrés Vallejo, y entonces me acerco donde él, porque teníamos abiertas las puertas, eran las 9, abiertas las puertas del salón, y me acerco a él y le digo, vea, presidente, nosotros los periodistas nos sentamos ahí a la entrada y está haciendo un frío maldito. O sea,
yo sé que el protocolo y todo, permítanos cerrar, y que la escolta se quede adentro con nosotros. Perfecto, diles. Entonces cogimos, cerramos, nosotros mismos nos sentamos y seguimos la sesión. No nos dimos cuenta que en una llamada telefónica a la escolta legislativa le alertan que en un taxi por el lado de la Contraloría han llegado unos 4 rateros en un taxi robado y con un palo empezaron a enrollar la alfombra roja desde las gradas que daban a la calle y ya le tenían media alfombra enrollada para cargarle al... El problema es que la alfombra era de muy larga y no alcanzaron a enrollarle todo para irsenos llevando la alfombra roja del Palacio Legislativo. Qué barbaridad. Oye, con esta charla que hemos tenido, Fabri, Edison, deberíamos tener unas 4 o 5, ¿no? Y eso que me quedé yo con algunas preguntas. Por eso le digo, eso le quería preguntar a Edison Miño para ver si nos vuelves a acompañar, porque mira, sí. Se nos quedan un montón de anécdotas. Tú eres una... Yo, por ejemplo, me precio de haber seguido mucho del Congreso, de las asambleas, pero tú eres una enciclopedia. Entonces me gustaría compartir e invitarte nuevamente en las siguientes semanas para que nos acompañes acá, ¿ok? Te quiero comprometer. Y no solo eso, como va a estar desocupado, ¿no? Porque, digamos, y no queremos que te... Está jubilado. Y no queremos que te vayas a avejentar, ¿no? Podrías tú tener fácilmente un espacio cada 15 días para hacer un análisis legislativo de lo que ha sucedido en una pequeña cápsula, ¿no? Ya lo vamos a conversar. Imagínate. Sí, no, José Antonio, Fabricio, de corazón, muchas gracias a los amigos y amigas oyentes de Primera Plana, a las órdenes, cualquier cosa en las redes, ahí que estemos conversando, y yo dispuesto, con los brazos abiertos, amigos, cuídense, gracias. Perfecto, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Edison Miño aquí en Primera Plana. Si piensas que los espacios en redes no se leen, pues acabas de hacerlo. Anuncia tu marca y tus productos en nuestras redes. Consulta nuestros paquetes en ventas@primeraplana.com.es. Primera Plana, tu anuncio sí se lee. Me he quedado con la gana de preguntarle la farra, los chupes, el carabeteo, ¿cómo es? Por eso te digo. Oye, ¿cómo sería? Cabareteo. Cabareteo. Mira, a la gente le encantó la entrevista, a los internautas, tanto en Facebook Live, estoy leyendo algunos de los mensajes, les ha encantado, pero vean, yo me quedé con un montón de preguntas que le vamos a comprometer a Edison. Por ejemplo, ¿por qué le pusieron gallo hervido al doctor Julio César Trujillo, que en paz descanse? Que nos hable de la presidencia del Congreso de Assad Bucaram El Maín. Que nos hable del incendio del Congreso en 2003, el 5 de marzo del 2003, el incendio del Congreso. Que nos hable de aquella anécdota, de aquel episodio cuando el Pocho Harp saca un arma en el hall del Banco Central donde funcionaba el Congreso Nacional. El asesinato de Hurtado. El asesinato de Hurtado. Claro. Yo cubrí el asesinato de Jaime Hurtado González en 1999, en enero. Lo cubrí, yo trabajaba en Gamavisión, yo ya estaba en el canal, ya había editado la nota del mediodía, y en ese momento supimos la noticia del asesinato de Jaime Hurtado, que era diputado del Movimiento Popular Democrático, y me desplacé inmediatamente ahí a la esquina de la calle Piedrahíta y 6 de diciembre, ahí justo ahí la vueltita, ¿no? Donde habían puesto... A la vuelta de la corte, ¿no? Sí, ahí han puesto el monumento. Ahí incluso era la esquina del Bancomex, donde ahora mismo funciona el Colegio de Abogados de Pichincha. Ahí fue asesinado Jaime Hurtado González. Muchísimo para conversar, y toda la gente nos dice que hay que repetir justamente esta entrevista. Oye, pero, así que le vamos a convertir a Edison para seguir hablando, ¿no? De esto. Con algún líquido, con una cervecita, pues ni siquiera el día de hoy, sí, por haber cumplido 10 años, se ha dejado ver usted. Claro. No debe ser con bebida, o bebida espirituosa o bebida de moderación. Pero para saber de las anécdotas. Yo cojo y le pongo así, mire, así le voy a poner. Ay. Oye, nada, Fabri, solo comentarles que el día de hoy me comentaron algo que realmente me da muchísima tristeza. Vino un sobrino de mi esposa desde Morona a Santiago a aplicar a una universidad, en fin, y fue al registro civil a sacar su cédula.
y le dieron turno para finales de septiembre. ¿Te puedes imaginar? No. Finales de septiembre. Finales de septiembre. Sí, todavía no acabamos agosto. Finales de septiembre, ¿te puedes imaginar? Pobre guagua, ¿sabes? Se ha tenido que ir con una prima, se ha tenido que ir a Guaranda. En Guaranda pudo sacar la cédula. En Guaranda pudo sacar la cédula. Porque la necesitaba, ¿no? O sea, discúlpame. Hasta hace cuando yo he necesitado sacar una cédula, hace 1 año, 2 años, qué sé yo, la renovación de la partida de nacimiento. No la renovación, sino sacar una partida de nacimiento, en fin. Oye, te demorás 15 minutos. Sí. 15 minutos te demorabas. Qué raro, ¿no? Qué raro, qué barbaridad. Septiembre. Bueno. Estamos cerrando la semana, cerrando el programa del día de hoy, cerrando la semana, muchas gracias, cerrando además prácticamente el mes. Bueno, el lunes en realidad cerramos el 8º mes del año porque el lunes es 31. Así que como siempre, la invitación para que nos acompañen el próximo lunes con 30 minutos en las plataformas de Primera Plana, en Facebook Live, en YouTube y también en Twitter, que estrenamos ayer justamente la posibilidad de utilizar también esa plataforma digital. Yo los espero igualmente a las 6 de la mañana el próximo lunes, Dios mediante, por la señal informativa de Majestad Radio en A Primera Hora. Flaco, que tengas un buen fin de semana. Y tú también, mi querido amigo. Aquí termina Zoom al Día. Agradecemos su sintonía e interacción. Zoom al Día. Todas las noticias. Todas las voces. Este programa llegó gracias al gentil auspicio de Café Buen Día, el café que te hace tener un buen día. Y Purple Maize, la bebida de maíz morado que refresca tu lado natural. Hasta pronto.